en casa. Les recordamos que este programa es para niños y niñas de educación inicial de 3 a 5 años. Hola familias del Perú, ¿cómo están? Bienvenidos a Leemos Juntos. Mi nombre es Cindy y soy profesora de educación inicial. Y yo soy Renzo. En este programa compartiremos cuentos, poemas, adivinanzas, entre otros textos literarios. Además de algunas recomendaciones para los padres, madres o los adultos que acompañen a los niños sobre cómo promover su interés por la lectura. Y no olviden que Leemos Juntos es un programa creado para todos los peruanos, donde podrán disfrutar, imaginar, soñar y seguir su camino como lectores y lectoras. Atención familias, busquemos un lugar donde podamos estar cómodos y alejados de los ruidos. Ahora sí, empecemos. Llegó el momento, conversamos con la familia. Familias, hoy empezaremos recordando que cuando les leemos a nuestros hijos, ellos desarrollan su imaginación y su pensamiento. ¿Y qué más, Cindy? También amplían su vocabulario. ¿Puedes explicar a qué te refieres con eso? Claro que sí, Renzo. Cuando tú lees el periódico o lees un libro que te interesa, ¿conoces todas las palabras? ¿O encuentras nuevas? En realidad no. No siempre conozco todas las palabras y para entenderlas a veces vuelvo a leer. Claro, vuelves a leer porque quieres entender qué significa esa palabra a partir de la información que te da el texto. Y así has ido ampliando tu vocabulario sin que te estén enseñando palabra por palabra. De la misma forma, los niños van ampliando su vocabulario. Pero mi hija no me ha preguntado por las palabras nuevas. Cuando le leo y veo una palabra difícil, la cambio por otra. ¿Y por qué cambias esas palabras? Porque creo que no va a entender esas palabras. Algunas son difíciles. A veces pensamos que nuestros hijos no van a entender las palabras difíciles, pero eso es lo que nosotros creemos. Ellos no se detienen en las palabras difíciles, porque cuando escuchan la historia que les leen, están concentrados en construir el significado de la historia. Entonces, ¿yo le tengo que decir qué significa? No es necesario, pero quizás te puede preguntar o tú le puedes preguntar. Y si me pregunta, ¿qué hago? Le vuelves a leer el párrafo del texto donde está esa palabra. Por ejemplo, cuando leímos la historia La estrella fugaz, había una parte que decía: a partir de esa noche, Apí contemplaba el cielo para ver pasar nuevamente a la estrellita. La nueva palabra es contemplaba. Así es. Y cuando vuelves a leer esa parte de la historia, por lo que se dice allí, puedes entender que contemplar es poner especial atención a algo. En este caso, Apí ponía especial atención en el cielo para ver si nuevamente pasaba la estrellita. Cada vez que encuentre una palabra nueva, ¿tengo que hacer eso? No, recuerda que si ellos nos preguntan, les volvemos a leer esa parte del texto para que ellos infieran el significado por la información que les da el texto. Entiendo, Cindy. Así es, Renzo. Gracias, Cindy. He aprendido mucho. Ahora sí, familias, llamen a los niños y a las niñas que ya va a comenzar la historia. Llegó el momento de la historia del día. Recordamos que este programa es para niñas y niños de educación inicial de 3 a 5 años. Hoy escucharemos una historia que se llama ¿Por qué el león no come fruta? Pónganse cómodos para escuchar con atención la historia que les hemos traído hoy. ¿Estamos listos y listas? Hola, soy Isabel Menéndez, narradora de cuentos, y hoy les voy a contar un cuento. El cuento que les voy a contar se llama ¿Por qué el león no come fruta? ¿Ustedes sabían que los leones no comen fruta? Bueno, con esta historia van a saber por qué. Este es un cuento popular africano.
¿Están listos? ¿Sí? Bueno, pónganse cómodos que aquí comienzo. ¿Por qué el león no come fruta? Cuentan que hace mucho tiempo un chacal hambriento paseaba por la sabana en busca de alguna presa para comer, pero no encontró nada. De pronto vio que al pie del árbol del ta habían unos frutos, y a falta de algo mejor para comer, se sentó a probarlos a la sombra del árbol. Qué grande fue su sorpresa cuando descubrió que los frutos eran realmente muy sabrosos, jugosos y dulces. De pronto vio que se acercaba a aquel lugar un león. Al escuchar los furiosos rugidos del león, pensó que debía estar muy hambriento y que seguramente tampoco había encontrado nada que comer. Ay, si me descubre comiendo esta deliciosa fruta, Dijo el chacal para sí mismo. se quedará con este árbol. Y su apetito es tan feroz porque es el rey de los animales, que seguramente se va a sentir con el derecho de robarle la comida a quien quiera. Mientras el chacal decidía qué hacer, pasó junto a él el león y vio cómo disfrutaba de los jugosos frutos. El chacal comió uno con avidez, luego otro y de pronto cayó al suelo y comenzó a retorcerse y a gemir. Quizás los frutos de este árbol sean venenosos, pensó el león. Al ver el chacal que el león se alejaba, se levantó sano y salvo, y entonces fue a buscar un esqueleto de algún animal. Encontró justo el esqueleto de un chacal y lo puso debajo del árbol del ta, muy contento, y regresó a su casa con unos frutos extras para su familia. Semanas después, el león pasó de nuevo por aquel árbol. Y allí estaban los frutos jugosos, dulces y maduros, al alcance de su garra. Y al león se le hizo agua a la boca. Se acercó a tomar uno, pero entonces descubrió en el suelo los huesos de un chacal y recordó aquel chacal que había visto semanas atrás retorciéndose de dolor. ¡Uf! Tuve suerte al contemplar aquel chacal antes de morir. Esto me confirma que los frutos son venenosos. Será mejor que siga con mi dieta habitual y evitaré desgracias mayores, se dijo el león, alejándose de aquel lugar. Ese día, el león decidió que nunca probaría la fruta del ta, aunque tuviera mucha hambre. En cambio, el chacal y otros animales pequeños se apoderaron de ese delicioso fruto y lo comen hasta hartarse sin tener que compartirlo con el insaciable león. Y colorado, colorín, el cuento de ¿Por qué el león no come fruta? Llegó a su fin. Espero que les haya gustado mucho esta historia. Es un cuento popular africano muy antiguo que nos dice por qué los leones no comen fruta. Nos escuchamos en otro cuento. ¡Chao! Llegó el momento, leamos juntos. Cindy, ahora entiendo por qué los leones no comen fruta. Así es, Renzo. Lo engañó el chacal. ¿Habías escuchado antes de los chacales? No, Renzo. ¿Y tú? Yo tampoco, pero acabo de buscar en internet y dice que son animales parecidos a los lobos. Ese chacal, ¿cómo disfruta de los jugosos frutos? Comió uno con avidez, luego otro. Comió uno con avidez. Eso quiere decir que comió con ansia uno y otro y otro. ¡Claro! Hasta vio al chacal y lo engañó. Así es, lo engañó cuando empezó a retorcerse y a gemir de dolor. Familias, recuerden que si les leemos con frecuencia, los niños amplían su vocabulario. Así como hoy, con esta historia hemos descubierto nuevas palabras como chacal y avidez. Los invitamos a conversar con sus hijos sobre la historia y anímenlos a contársela a otras personas. Y colorín colorado, este programa se ha terminado.
Antes de irnos, Renzo, solo quiero recordarles algo a todas y todos los que nos escuchan. Cierto, Cindy. Estos meses de cuarentena, estar en casa ha sido muy difícil. Ahora que toca salir a la calle, tenemos que cuidarnos y cuidar a los demás. No olvidemos. Respetar la distancia social de por lo menos 1 metro. Usar mascarilla. Nos incomoda, pero así estaremos más seguros. Y si viajas en transporte público, abre siempre las ventanas. Ahora sí. Chao a todas y todos. ¡Cuídense mucho! Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.